Entonces, el próximo jueves vamos a dar el examen de parcial de respiratorio. O sea, en una semana. Hoy día y el lunes voy a terminar y el próximo jueves también, ¿ok? Porque ya llega un periodo que es de invierno y después del invierno vamos a dar la parte de cardiocirculatorio. O sea que una semana tiene. Hay un receso de 2 semanas. Sí, por eso digo, claro, es en agosto. Por eso es que digo, la parte de cardiocirculatorio vamos a dar después del receso. Pero antes del receso vamos a dar la parte respiratoria. Es en agosto, ¿no? ¿En qué? La primera o la segunda. Bueno, hemos ido viendo entonces la parte básica de la fisiopatología. He seguido explicando durante estas últimas 3 clases parte de ¿qué hemos ido viendo? Hemos visto la función respiratoria normal, hemos visto pruebas funcionales, respiratorias, estímulos mixtos. Después les he dado algo más revelado. ¿Se acuerdan qué más? Ya sé. Las enfermedades destructivas. Sí, les he dado. ¿Puedes repetirlo, doctor, por favor? La primera clase de esta parte ha sido función respiratoria normal y transporte de oxígeno. ¿Sí? Es todo esto así, función respiratoria normal y transporte de oxígeno. ¿Okay? La segunda clase ha sido pruebas funcionales. Sí, eso de la espirometría y todo eso. ¿Okay? La tercera clase ha sido sí. Bueno, no me acuerdo la tercera clase, pero les dije, saqué esta clase del libro oficial. Y ahora vemos la cuarta clase. Y vamos a ir viendo una por una las alteraciones obstructivas primero, ¿ok? Y después las restrictivas y después las otras enfermedades. Dentro de las enfermedades obstructivas, bueno, una de las primordiales
ejemplo de estas enfermedades obstructivas es el asma. Es una neumonopatía obstructiva. ¿Okay? Y como ustedes ven, tiene dos orígenes. Un origen extrínseco como origen intrínseco. Es decir, puede atacar, un asma puede ser desencadenado por factores externos o pueden ser desencadenados por factores internos. Por ejemplo, factores externos, ahí están viendo ustedes, reacción inmune, es una reacción inmune tipo 1, reacciona a los anticuerpos IgE, puede ser precedido de una reacción cutánea o antecedentes alérgicos, da una buena respuesta a broncodilatadores y corticoides y generalmente se inicia en la infancia. ¿Okay? Estas son las características del asma cuyo origen es extrínseco. En cambio, el asma cuyo origen es intrínseco es más complicado porque es una reacción inmune desconocida, porque no se conoce lo que desencadena. A veces incluso como ustedes van a ver, podría ser desencadenado por el estrés. Y pueden actuar otros anticuerpos además de la IgE. Puede precederse de una reacción cutánea. Tienen antecedentes alérgicos a muchísimas cosas, ¿no? Les produce alergia hasta el material del que está hecho su almohada, hasta la ropa con la que visten, porque hacen alergia a la lana, al polen, a las flores, en fin. O sea, hay una serie de reacciones alérgicas que tienen estos niños. El estrés, niños que son obligados, por ejemplo, a hacer educación física sin que ellos quieran, o ejercicio. Entonces, tienen antecedentes alérgicos muy importantes. La respuesta a broncodilatadores no es muy buena y a corticoides sí es buena. Y sí inicia en adultos, o sea, no en tan adultos, pero un poco más grandecitos, digamos. En cambio, en la extrínseca, en niños, en pequeñitos. En la intrínseca, es un poco más grande. ¿Okay? En este cuadro les estoy mostrando un cuadro que nos habla de la fisiopatología. Ustedes ven que hay una reacción alérgica a algo. Esa reacción alérgica va a producir inmediatamente la liberación de mediadores químicos inflamatorios, entre los que se encuentran mastocitos. Estos mastocitos van a ser encargados de inducir a la liberación de IgE, van a liberarse mediadores inflamatorios como la histamina, y estos tres elementos van a producir factores importantes como la obstrucción de la vía aérea aguda, hay una turbulencia aérea, hay una resistencia al flujo aéreo, y como consecuencia de todo este proceso se producen tres cosas importantes en el asma que ustedes tienen que saber porque es pregunta de examen. Una es la broncoconstricción del músculo liso bronquial, o sea, el músculo liso que tienen los bronquios, porque ustedes saben que los bronquios están formados histológicamente. En la parte externa hay un tejido conectivo. Debajo de ese tejido conectivo hay un músculo liso. Debajo de ese músculo liso hay una submucosa y una mucosa. Y en esa submucosa y mucosa hay numerosas glándulas que son mucosas.
es decir, que fabrican moco. Entonces, ¿cuál es la característica de los bronquios y bronquiolos que pues se inflaman? La broncoconstricción del músculo liso, la hipersecreción del moco y el edema de la mucosa bronquial. Esa es la triada, si quieren, del asma. Bueno, entonces, como les decía, hay factores externos y hay factores internos. Entonces, los factores externos, ustedes pueden ver que hay muchos elementos que pueden estimular a que se liberen estos agentes inflamatorios, ¿no? Proinflamatorios. Ahí ustedes ven antígenos como el polvo, el polen, la caspa, picaduras de insectos, en fin, estrés. Hay factores intrínsecos no antigénicos, como por ejemplo una infección de vía aérea, el frío, el ejercicio, también el estrés nuevamente, contaminación con el humo, con el aire, en fin, en la época del humo. Entonces pueden desencadenar ataques de asma. ¿Okay? Y estos estímulos que pueden ser externos o externos dan esta reacción. Liberación de agentes desencadenantes proinflamatorios como los leucotrienos, como las prostaglandinas, como la histamina, ¿okay? Como el reflejo neural vagal, ¿ya? Por eso es que en este tipo de pacientes se puede usar corticoide, que tiene una buena acción antiinflamatoria el corticoide, pero ustedes saben que el corticoide es un cuchillo de doble filo. O sea, puedes utilizar corticoide, pero no vas a utilizar corticoide forever en un niño asmático, ¿no? Entonces tienes que utilizar algún otro medicamento. Broncodilatador es bueno. Hay unos medicamentos modernos que se llaman antileucotrienos, que son perfectos y dan buena respuesta. Antihistamínicos no, porque es una reacción así alérgica, ¿no? O sea, tiene su factor alérgico, pero no nos sirve utilizar antihistamínicos en esta gente que tiene asma, porque lo que está pasando es la triada. No se olviden esa triada que les dije antes. Entonces el antihistamínico no tiene buena respuesta cuando hay estas reacciones que les he mostrado, esta triada. Entonces, ¿antihistamínico se puede utilizar? No. Pero en esta triada se puede utilizar corticoide. Sí, es bueno, da buena respuesta. Se puede utilizar antileucotrienos que tienen una buena acción. Sí, porque los leucotrienos son los encargados de producir la broncoconstricción y el edema. Entonces, utilizar antileucotrienos resulta bueno. Utilizar broncodilatadores también es bueno, porque lo que pasa es que hay una broncoconstricción. ¿Y qué hacen los broncodilatadores? Dilatan, es el efecto contrario de la constricción, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces vayan viendo y vayan pensando en las cosas que un médico tiene que hacer con un paciente en estas condiciones. No solamente es asma, hay muchas bronquitis en esta época del frío que son de tipo asmatiforme y no son precisamente asma. En el frío van a encontrar ustedes siempre pacientes con ese tipo de bronquitis. Y en ellos es bueno utilizar broncodilatadores, corticoides, antileucotrienos, etc. ¿Ya? Entonces no se olviden de esta triada que les estoy contando. Bien, entonces el asma es una hipersensibilidad inmediata, pequeñas dosis de antígenos
van a liberar, ligados a células circulantes, estos antígenos, como basófilos, y ligados a células tisulares, como mastocitos, van a degranular los mastocitos y van a producir liberación de sustancias antiinflamatorias. ¿Ok? Y esta liberación de sustancias inflamatorias van a producir estos tres elementos que ya les he hablado: espasmo, edema, hipersecreción, que a veces es difícil. Entonces, miren, la degranulación de mastocitos por el contacto que tienen con antígenos, que puede ser de cualquier laya ese antígeno, cualquier antígeno, es importante. Entonces, cuando estos antígenos se ponen en contacto con los mastocitos se van a degranular y van a liberar sustancias proinflamatorias que ya saben van a producir la triada en el enero. ¿Ok? ¿Qué alteraciones produce el asma? ¿Qué alteraciones orgánicas? Alteraciones respiratorias, claro. Imagínense un chango o un paciente que durante el año tiene 2, 3, 4, 5 accesos de asma. Imagínense que ustedes lo atiendan 3, 4, 5 veces por asma durante un año. O sea, ese niño tendrá problemas en la mecánica respiratoria en el correr del tiempo, obviamente. En el intercambio gaseoso, obviamente. En el trabajo respiratorio, sí. ¿Tendrá a la larga un fallo respiratorio? Sí. O sea, alteraciones orgánicas que pueden ir presentándose a lo largo de la vida de un paciente asmático. Por eso es que hay que controlarlos bien a los pacientes asmáticos. Hay que recomendarles las cosas hay que recomendarles que no estén expuestos a las sustancias que les despiertan un proceso asmático. Porque como les digo, imagínense un paciente que les está visitando varias veces durante el año. Ese paciente va a ir haciendo problemas respiratorios. Y estos problemas respiratorios van a incidir a la larga en problemas cardiovasculares. Como ustedes están viendo, en la circulación pulmonar, pueden llegar a hacer insuficiencia cardíaca derecha, pueden hacer insuficiencia cardíaca izquierda, pueden tener pulsos paradójicos, en fin. ¿Ya? Entonces, bien, miren ustedes las consecuencias respiratorias que puede tener un asmático a lo largo de su vida por este problema. Aumenta el volumen residual y la capacidad residual funcional. Volumen residual y la capacidad residual funcional. Miren, este es el volumen residual y la capacidad residual funcional. ¿Okay? Como aumenta el volumen residual, por eso se llama obstructiva, es una enfermedad obstructiva. Porque va a haber aire atrapado ahí adentro. Aire atrapado, eso es lo que les decía. Entonces los pulmones se hiperinsuflan y aumenta el trabajo respiratorio. ¿Okay? Hay alteraciones en la ventilación y perfusión de estos pacientes. Estas alteraciones en la ventilación y perfusión van a producir alteraciones hemodinámicas. ¿Okay? Van a aumentar el espacio muerto fisiológico, ¿sí? El espacio muerto fisiológico, o si quieren el volumen residual, que es lo mismo. Y obviamente que van a tener cambios pulmonares e inflamatorios, porque estos chicos tienen dificultad expiratoria, sobre todo, dificultad expiratoria, es decir, el volumen de reserva expiratoria está aumentado
y el índice de tímpano está disminuido. El volumen expiratorio forzado en el primer y segundo está disminuido. Por eso es que el asma es considerado una enfermedad obstructiva. ¿Ya? Entonces, el broncoespasmo, congestión, edema, etcétera, van a aumentar el trabajo inspiratorio y expiratorio, van a presentar resistencia al flujo aéreo, van a tener una hiperinsuflación pulmonar. Y bueno, miren ustedes todos los elementos que pueden incidir a la larga en un paciente con asma. ¿Ya? ¿Y qué alteraciones cardiovasculares puede tener? Miren, pueden tener aumento de la presión pleural, pueden hacer una insuficiencia cardíaca derecha por aumento de la presión pleural en la inspiración, por aumento de la presión pleural en la expiración. Pueden hacer una insuficiencia cardíaca izquierda por disminución del pulso, el volumen final en el ventrículo izquierdo, disminución de la presión pleural. Pueden hacer una hipertensión arterial pulmonar por hipoxia alveolar, efectos mecánicos, mediadores proinflamatorios. Pueden hacer un pulso paradójico. El pulso paradójico es una caída de la presión arterial sistólica de más de 15 milímetros de mercurio. ¿Okay? Cuando tú le tomas el pulso al paciente y le dices que haga una inspiración forzada, miren, ese acto de hacer una inspiración forzada puede hacer caer el pulso a más de 15 milímetros de mercurio, la presión sistólica. Entonces, de pronto estás palpando un buen pulso en el paciente, un pulso que es bueno. Le dices que haga una inspiración forzada y va a caer la presión sistólica y de pronto el pulso desaparece. Ya no lo palpas como lo estabas palpando. Y a eso se llama pulso paradójico. ¿Ya? ¿Cuál es la evaluación clínica en estos pacientes? Habrá que evaluar la internación previa o los accesos de asma que ha tenido en el último año. Habrá que evaluar el uso previo o habitual de corticoides, ¿no? Porque como ustedes saben, muchachos, el corticoide, les decía, es un cuchillo de doble filo. Puedes utilizar corticoide por unos días, pero no puedes darle corticoide toda la vida a un paciente, ¿no es así? Porque el corticoide tiene efectos colaterales muy importantes. Entonces habrá que evaluar eso. Síntomas progresivos, si ese paciente va empeorando con el tiempo. La terapia ambulatoria es buena, siempre y cuando el paciente no esté tan grave. Y las reagudizaciones frecuentes también hay que evaluar. Porque no es lo mismo que un paciente te presente una vez al año que 5 o 6 veces al año, eso ya no es lo mismo. Porque ese paciente que cada vez que hay alguna cosita viene con su asma, pues es un paciente que a la larga va a ir a hacer algún problema, o pulmonar o cardiocircular. Y ahí ustedes pueden ver estos signos de gravedad que podría en la evaluación clínica presentar un paciente con asma. Alteración del sensorio, shock, arritmias cardíacas, angina de pecho, silencio auscultatorio, pueden hacer acidosis respiratoria metabólica, falla o falta de respuesta a la terapia. Y hay una tabla
que nos clasifica a la severidad del asma. Que ustedes por favor la copien, porque ahí ustedes ven cómo se clasifica el asma leve, moderado y severo. Ustedes están viendo que el asma severo es un asma donde pues la frecuencia cardíaca está aumentada, la frecuencia respiratoria está aumentada, es un paciente con somnolencia, no hay sibilancias audibles, hay un pulso paradójico en la presión sistólica mayormente, hay una acidosis, la presión de CO2 es alta, entonces hay una acidosis respiratoria. En cambio, miren, comparen con el leve, pues el leve es leve, se dan cuenta de esto. No hay mucha alteración, ¿ya? Entonces es importante manejar en la clasificación leve, moderado y severo. Dense cuenta. Ese es un criterio clínico, ¿no?, de los médicos. Y yo les estoy hablando a ustedes como que casi ya son médicos. Supongo que ya están con un buen conocimiento de la medicina. A veces me equivoco, por eso es que les hago preguntas y ustedes siguen con ese concepto de que tienen que aprender muchas cosas de memoria. Y yo lo que quiero es que ustedes tengan un criterio clínico y médico en muchas de las respuestas. Y el fracaso de los exámenes está en eso, porque están esperando preguntas de memoria y a veces no ponen en práctica el criterio médico que ya deberían tener a estas alturas, con todo el conocimiento que tienen. Otra enfermedad de tipo obstructiva y la más representativa tal vez es el EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene factores de riesgo, modificables y no modificables. Ahí ustedes pueden ver los factores modificables, el hábito de fumar, la polución ambiental, mucha, qué importante. Ahora van a empezar las quemas, ¿no? Porque como ya pasan las lluvias, viene el invierno, todo está seco, ¿qué hacen los campesinos en el campo? Comienzan a chaquear sus campos. Y van a ver que en julio, en agosto vamos a estar sometidos a un humo desgraciado, una polución desgraciada. La hiperreactividad bronquial, el estado nutricional, el alcoholismo son factores modificables. Y obviamente no modificables, ¿no? La edad, el sexo, el déficit de alfa-1 antitripsina y la predisposición heredofamiliar. El asma tiene un factor congénito muy importante, ¿ok? Tienes antecedentes heredofamiliares de asma, es probable que tengas asma. ¿Ya? Entonces, bien, en la fisiopatología del EPOC es una enfermedad obstructiva, hay un aumento de la resistencia al flujo, hay atrapamiento aéreo. Hay una disminución de la elasticidad pulmonar porque se pierde esta alfa-1 antitripsina, que es la encargada de dar la elasticidad pulmonar, ¿no? Hay alteraciones en el intercambio gaseoso, alteraciones en la mecánica ventilatoria, alteraciones hemodinámicas y pues hay una mala respuesta de emergencia. Claro, imagínense un paciente que tiene una historia de 10, 15, 20 años, fumador empedernido de 10, 20 cajetillas de cigarros. Estaba leyendo ayer un artículo que dice que la nicotina y que el humo del tabaco tiene más de 2.000 elementos tóxicos que hayan descubierto últimamente. ¿Se imaginan eso? O sea, anda a una discoteca, por ejemplo, ustedes están dos y todo el mundo fumando en la discoteca. ¿Es así o no es así? Vamos a las discotecas.
Bueno, una vez fui con un amigo hace muchos años a una discoteca y era pues era una humareda total que tuvimos que salirnos porque todos los chavos fumaban adentro, ¿no? O sea, parecía una cueva que estuviera incendiada. Y no había aires, ventiladores, ventanas, nada, o sea, no se hizo daño. Entonces, bueno, fíjense ustedes, es importante. El EPOC, entonces, en su fisiopatología, disminuye la elasticidad, aumenta los volúmenes y capacidades pulmonares, hay una obstrucción y hay una retención, produce edema bronquial, hay un aumento a la resistencia al flujo, hay una disminución de la elasticidad, aumenta la distensión del tórax, se produce una broncoconstricción y aumenta el número de unidades alveolares de vaciado. ¿Okay? Yo les decía, ¿no? Los fumadores, estos que tienen EPOC, tienen un tórax entonel, un tórax de fisiculturista, ¿vale? Porque se retiene el aire en su interior y el tórax se les amplía, se les hace ancho. El EPOC entonces a la larga puede producir hipertensión arterial pulmonar, puede producir un córpulo pulmonar, puede producir hipoxia o va a producir hipoxia, puede producir poliglobulia y aumento de la coagulación, disfunción ventricular izquierda o sobrecarga ventricular. O sea, miren cuántos problemas se ven, ¿no? Pero claro, tengan en cuenta, estamos hablando de un paciente que está sometido al tabaco muchos años. 10, 15, 20 años que fuman mucho. Ahora, ¿fuman los jóvenes mucho o ya no tanto? No tanto. Ya no tanto. Fuman, pero no mucho. Pero es que en mi época, hasta en el curso fumaban, ¿no? El profesor fumaba en el curso. Algún estudiante fumaba en la universidad, más bien que ahora se ha combatido bien el trabajo. Los de humanidades, doctor. ¿Ah? Los de humanidades. Así es. Bueno, no sé. Estoy un poco desfasado de los jóvenes. La bronquitis crónica. La bronquitis crónica, como ustedes saben, eso es una bronquitis crónica. Es una inflamación de la mucosa bronquial que puede estar producido por varios tipos de virus, por el Mycoplasma pneumoniae. La inflamación de la mucosa bronquial crónica produce edema de la mucosa bronquial. Este edema, esta inflamación de la mucosa produce hipersecreción de la mucosa y disfunción ciliar, que son elementos que ayudan en la defensa de la mucosa de la mucosa de los bronquios, ¿no? Ustedes saben que la mucosa, los cilios son importantes en la eliminación de elementos extraños, pero si hay una disfunción ciliar inmune, sí puede producir edema, sí puede producir hipersecreción, ¿no? Son estos pacientes que están carraspeando permanentemente están esputando moco. A veces ese moco no es complicado, ¿no? Es un moco blanquecino, no es amarillento, no es verdoso, no es purulento, etcétera, pero es inflamatorio, o sea, tiene mucha mucosidad. En la mañana amanece y están pues esputando hasta que terminan de sacar todos los mocos que les ha quedado ahí en la vía respiratoria. Son pacientes que cuando despiertan están tosiendo y esputando toda la mucosidad con la que han
han acumulado en la noche. Aumenta la resistencia al flujo aéreo, hay atrapamiento aéreo y secreción. ¿Qué les harían a un paciente con bronquitis aguda? ¿Qué le dirías tú, ustedes, doctores, qué le dirían si tienes un paciente así? Estrechamente relacionada a la enfisema, definida como síndrome que causa excesiva producción de moco en el árbol bronquial, con tos y expectoración casi a diario por más de 3 meses en el año, por 2 años seguidos. ¿Okay? La bronquitis crónica generalmente está ligada a una exposición ocupacional. Puede haber infecciones que desencadenen esta bronquitis. O sea, exposición ocupacional o polución atmosférica, ¿no? Por ejemplo, un minero. Imagínense esos mineros que entran a la mina todos los días, que no tienen mucha protección. O alguna gente que está trabajando en alguna fábrica donde hay polución. O en la época del humo de nosotros los costeños. El humo del tabaco, eso es importante, ¿no? El humo del tabaco. Entonces, esa experiencia que yo tuve una vez cuando entré a una discoteca hace muchos años. El clima es importante, ¿no? Este clima del frío. Defectos inmunológicos, alergias, sensibilidad, pueden producir inflamación bronquial. Entonces, bien, vayan ustedes dando cuenta lo que tienen que hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Si tienen una exposición ocupacional, polución atmosférica, pues tienes que decir que tiene que alejarse. Si fuma, tiene que dejar de fumar. Si bebe, tiene que dejar de beber, ¿no es cierto? Después, si está en el frío, pues tiene que abrigarse, lamentablemente hay que abrigarse en el frío. Si tiene algún defecto inmunológico, alguna alergia, tiene que alejarse de esos elementos que producen alergia. Si hay alguna sensibilidad individual, ¿no es cierto? Entonces, ve bien lo que le vas a hacer a ese tu paciente. Entonces, en la bronquitis crónica hay aumento de la resistencia en la vía aérea, como sin enfisema. Hay una displasia celular epitelial y puede haber un viraje a un cáncer. ¿Okay? Y a la larga, la bronquitis crónica puede producir una falla cardíaca derecha y cor pulmonar crónico. ¿Okay? Por eso, ahí está otra vez, ¿no? Inflamación de vías aéreas de mayor calibre, inflamación aérea de menor calibre, hipersecreción mucosa, tos, infección, sibilancias, alteración en la ventilación pulmón, hipoxia, hipertensión arterial pulmonar, que pueden ir al cor pulmonar y al enfisema. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que decirle a este hombre, a este paciente, es que tiene que hacer más ejercicio. ¿Es recomendable el ejercicio? Con seguridad que sí. ¿Qué ejercicio le recomendaría? ¿Qué? Caminata, bueno. ¿Qué otro? En el agua, natación. La cagada, ¿no? Porque cuando estás nadando aumentas tu trabajo respiratorio. ¿Alguna vez han ido a la piscina? Aumentas el trabajo respiratorio y es bueno. Aunque no me crean, todos los sábados voy a un sauna que está en la Piraí, entre cuarto y quinto año. Tiene una piscinita así chiquita. 70 piscineadas. Y claro que no hago en un solo tirón, ¿no? Pero en el trayecto de toda la tarde hago 70 veces piscina. Y eso me va muy bien respiratoriamente. Este es un buen ejercicio también. Vaya al gimnasio, camine, corra, nade, en fin. Deje de fumar, deje de chupar. Entonces, miren la diferencia entre bronquitis y enfisema, que son
parecidos, pero que tenemos que saber. En la historia, la bronquitis es una infección recurrente. En el enfisema hay disnea. En la bronquitis es ruidoso, distendido, sibilancias, todo esto. ¿Ya? Pero hay roncos, sibilancias en la bronquitis cuando auscultas los pulmones. Hay moco ahí retenido, entonces escuchas sibilancias, escuchas roncos. En cambio, en el enfisema es silencioso. El esputo es copioso en la bronquitis, puede ser turbulento a veces, ¿no? En el enfisema es escaso y mucoso. ¿Hay disminución de peso en la bronquitis? No, leve. En el enfisema sí marcado. Hay cor pulmonar en la bronquitis común, en el enfisema infrecuente. En la radiografía de tórax hay un aumento en el trama de la broncovascularización, en el enfisema es radiolúcido. Ya les voy a mostrar algunas radiografías. En el estado general el de la bronquitis es un soplador azul, tiene un poco de cianosis periférica. En el enfisema es soplador rosado, esa es la diferencia entre enfisema y bronquitis. ¿Ya? La orientación terapéutica, dejar de fumar, oxigenoterapia, broncodilatadores, mucolíticos, antibióticos, cuando así sea necesario. No hay que dar antitusivos, ojo, no hay que dar antitusivos. Una cosa es un bronco, es un mucolítico, un broncodilatador, pero no será antitusivo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no utilicemos antitusivos, a no ser que sea muy necesario. Si tienes un paciente con tosferina y se está muriendo de tos, sí, dale un antitusivo, ¿no? Pero en lo posible no debemos utilizar antitusivos porque la tos es un medio de defensa de nuestro organismo. La tos nos defiende para exputar, para eliminar todo lo que acumulamos. Entonces, si tienes un paciente que tiene tos y está eliminando a través de la tos mocos, secreciones, etc., ¿le vas a dar un antitusivo? No tiene sentido, ¿no? Más bien dale un mucolítico, hazle nebulizaciones con broncolíticos, con medicamentos que le ayuden a exputar y a eliminar más. ¿Ya? Corticoides podrían ser bloqueantes de bomba de protones, etc. Evitar narcóticos y tranquilizar. El ejercicio es una buena terapia. El enfisema es otra enfermedad obstructiva. El enfisema pulmonar es una enfermedad pulmonar crónica muy común que consiste, miren ustedes, en la hiperinsuflación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, asociado a la destrucción de sus tabiques. Les muestro esta figura y voy a volver a la anterior. Miren, normalmente los alveolos están comunicados así entre sí por unos poros que se llaman poros de Kohn. ¿Okay? Ahí ustedes ven un bronquiolo terminal con sus alveolos bonitos. Pero miren, aquí los tabiques se han destruido, ha habido una hiperinsuflación y aquí están pues ya totalmente destruidos. Ahora vuelvo a la figura anterior. Es una enfermedad pulmonar crónica más común que consiste en la hiperinsuflación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, asociado a la destrucción de los tabiques que hay entre bronquios y alveolos. Ustedes saben que los bronquiolos terminales se clasifican en bronquiolos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, conducto alveolar y saco alveolar. ¿Okay? Así más o menos es. Así es el árbol, ¿no? Bronquio principal, bronquio secundario, bronquio terciario, bronquiolo de primer orden, bronquiolo de segundo orden, bronquiolo de tercer orden, y luego viene el conducto alveolar y el saco alveolar. Y yo ya les he dicho, ¿no? Se dan cuenta de cómo debe ser un bronquiolo de tercer orden. Debe ser más delgadito que el repuesto del bolígrafo. Muy delgadito. Entonces,
Esta es la figura del enfisema. Ahí tienen un enfisema normal, un enfisema centroloculiar, un enfisema panloculiar. Hice esta pregunta el anterior semestre y nadie me respondió en el examen. ¿Cuáles son los tipos de enfisema que hay? Y la respuesta tenía que ser así, pero nadie me respondió. Bien, entonces, la clasificación anatomopatológica, podría ser lobular, podría ser interlobular, podría ser panlobular, irregular, parcial, en fin, es una clasificación anatomopatológica, que no nos interesa mucho. La clasificación funcional, esta sí. Podría ser con obstrucción de vías aéreas, es decir, retención aérea, o podría ser sin obstrucción de vía aérea. Claro, en un comienzo el enfisema no te va a obstruir, pero si va evolucionando, sí te va a obstruir la vía aérea. Y esta obstrucción de vía aérea podría ser reversible o irreversible, dependiendo del factor que esté produciendo el enfisema. Entonces, podría ser reversible si no hay enfermedad bronquial orgánica, y reversible con enfermedad bronquial orgánica. Si es congénito, estamos fritos, ¿no? Si es adquirido, podríamos tener alguna posibilidad, pero cuando es un enfisema congénito, no hay cómo solucionar el problema, más que haciendo terapia de ejercicios y medicamentos. Prevalencia en viejos, lesiones de todo tipo. El tabaquismo y la polución aumentan el tamaño de los alvéolos con destrucción de sus paredes, y eso va a disminuir la superficie de difusión alveolar. Eso va a originar mayores espacios aéreos, va a haber un atrapamiento aéreo. Eso va a producir un colapso expiratorio, hay un atrapamiento, no puede hacer una expiración total ese paciente, porque hay una destrucción de la estructura de la vía aérea. La evolución es lenta, pero continua. ¿Ya? Uno de los problemas del enfisema es que se va destruyendo la alfa-1 antitripsina. Y la alfa-1 antitripsina es importante porque la falta de este elemento va a producir la destrucción mayor en bases que en los ápices, va a disminuir la proteasa, la elastasa, la colagenasa, que son elementos que sostienen el compliance, la distensibilidad, la elasticidad del pulmón. Entonces, el efecto final es una destrucción del tejido pulmonar. ¿Ya? El enfisema, entonces, como ustedes están viendo, produce una disminución del proceso elástico, atrapamiento aéreo, obstrucción expiratoria. Hay una disminución de la elastance, no se distiende bien. Hay un aumento de la compliance, es decir, no se puede. Hay un atrapamiento aéreo, mejor dicho. ¿Ya? Hay una resistencia aérea inspiratoria. La resistencia aérea inspiratoria es normal, pero hay un atrapamiento. ¿Okay? La expiratoria es anormal. Hay una destrucción del tejido fibroso y músculo. Entonces, miren ustedes lo que produce una bronquitis, pero lo que puede producir un enfisema. O sea, el enfisema en cuanto a gravedad es mucho más complicado que una bronquitis crónica. Ahí ustedes tienen algunas diferencias entre bronquitis y enfisema. La capacidad pulmonar total en la bronquitis es normal. En el enfisema está aumentado porque hay más retención de aire. El volumen residual en la bronquitis es leve, tiene un leve aumento.
en el enfisema muy aumentado. La compliance pulmonar en la bronquitis puede estar normal o baja, pero en el enfisema está alto. La dinámica en la bronquitis puede ser baja y en el enfisema normal o baja. La resistencia aérea, la bronquitis, la inspiratoria, hay alta resistencia inspiratoria, en el enfisema es normal. Pero en la expiratoria, en la bronquitis muy alta, en el enfisema es alta. Estas dos enfermedades son enfermedades de tipo obstructivo. ¿Okay? El lunes vamos a ver las enfermedades restrictivas, alveolo-pulmonares, y el jueves damos examen. ¿Okay? Así que vayan a estudiar.